Mis queridos hermanos, tengan todos un feliz sábado. El Señor les bendiga. Hoy tenemos la misión de compartir la palabra del Señor con ustedes y también de mencionarles, ¿cierto?, algo muy especial que acontece hoy, que tenemos como día especial al don del Espíritu de Profecía. Hoy es el día del don del Espíritu de Profecía. Quisiera que, ¿cierto?, mientras estemos compartiendo la palabra del Señor, pudieran colocar sus móviles en silencio, colocar atención porque hay mucha palabra del Señor para compartir y tengan su Biblia a mano porque vamos a usarla. Esta es nuestra espada, la espada de los cristianos, y vamos a usarla. Si tienen allí algo cierto para marcar, los textos que se puedan citar, ténganlo allí presente porque son textos para edificación de nuestra vida espiritual. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor, para que esté con nosotros mediante tu Santo Espíritu en este lugar. Cierren los ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, nos presentamos ante el santuario celestial mediante esta oración en el nombre de Cristo Jesús, para pedir la bendición del Espíritu Santo, para que sea Él quien abra las Escrituras, para que sea Él quien nos haga reflexionar, para que queden grabadas estas santas palabras que hoy tienes para nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuida de nuestra hermana Erika y de su esposo, Señor. Protégeles, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. En la siguiente presentación vamos a ir al libro de Malaquías. Libro de Malaquías capítulo 4. Allí hay una promesa como la que cantábamos en el himno del inicio. Todas las promesas. El Señor tiene promesas para su pueblo. Y dentro de estas promesas está, ¿cierto?, la de enviar a un mensajero para preparar el camino del Señor. Este mensajero es Elías. Malaquías 4 dice en el verso 5, «He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible». Cuando mencionamos al profeta Elías, inmediatamente recuerdo la historia de Elías, profeta, ¿cierto?, de Galaad, de Tisbet. Y allí, ¿cierto?, su historia, podemos recordarla dentro de los eventos más impresionantes que acontecieron, fue la que allí se presenta en el fondo, cuando está la confrontación, cuando hace el llamado, ¿cierto?, al pueblo de Dios a no claudicar en dos pensamientos. O seguir a Dios o seguir a los ídolos. Esta es una de las historias que nos recuerda, ¿cierto?, el profeta Malaquías. Al mencionar a Elías, recordamos que esta vez, ¿cierto?, que mencionamos aquí, el pueblo de Israel había ido tras los ídolos, producto de seguir, ¿cierto?, a Jezabel y a Acab, quien gobernaba en ese momento. Pero Elías, bajo el poder del Espíritu Santo, los convocó en el monte y allí, ¿cierto?, ocurrió una lucha espiritual y en la cual, ¿cierto?, el Señor salió victorioso. Y cuando dice que sucede el día de Jehová grande y terrible, vendrá el profeta Elías. Elías, ¿cierto?, nosotros sabemos que ascendió, ¿cierto?, al cielo, así cuenta la Biblia, y está, ¿cierto?, ya en el cielo. Pero dice que ha de venir el profeta Elías. Y el verso 6 nos menciona que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos
y el corazón de los hijos hacia los padres, porque no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Recordamos que el profeta Elías ascendió al cielo. Vino a fortalecer, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo, juntamente con Moisés. Estos son casos únicos, son casos excepcionales, que, ¿cierto?, son personas tomadas de entre los seres humanos que están en el cielo. No todos están allá. Muchos descansan en el polvo, pero estos fueron tomados desde acá de la tierra como prueba, como señal de que el Evangelio no es un invento. El Evangelio es real. Pero el profeta Elías ha de venir. Y quisiera que en la siguiente presentación, aquí se presenta a Juan como el mensajero del Señor, aquel Elías que ha de venir. En San Mateo capítulo 3, si me pudiesen acompañar a la lectura, allí dice que Juan, el Bautista, predicaba. Y el mensaje en el verso 2 nos dice que era arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio. Jesucristo estaba pronto a iniciar su ministerio. Y el mensaje de Juan era arrepentidos. Esta era una situación del pueblo muy parecida también a la imagen que veíamos anteriormente en los días de Elías. El pueblo, ¿cierto?, apartándose de la voluntad del Señor. Y aquí también vemos a Juan, dice que bautizaba después de predicar, dice, en todo el Jordán, y las personas venían y confesaban sus pecados a Dios. En San Juan capítulo 1, verso 20, dice que vinieron judíos, ¿cierto?, a preguntarle a Juan, ¿quién eres tú? Y él, ¿cierto?, confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Porque pensaban que Juan, ¿cierto?, por este poderoso mensaje que estaba predicando, pensaban que podía ser el Mesías. Pero él dijo, yo no soy el Cristo. Y en el verso 23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? Muchos creían en ese entonces que Moisés, ¿cierto?, se iba a levantar y que iba, antes de que aparezca el Mesías, a proclamar las grandes verdades del reino de Dios. Pero Juan deja en claro que no era ni Cristo, ni tampoco era el profeta, ¿cierto?, Moisés, sino que era la voz de uno que clamaba en el desierto, enderezad el camino del Señor. Lucas, en el capítulo 7, el verso 26, Jesucristo hablando de Juan, dice, ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, dice, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan preparaba el camino para el Señor, para enderezar las veredas, para enderezar los caminos, para que el pueblo, ¿cierto?, estuviera bien dispuesto para cuando llegara el Mesías. En la siguiente presentación mencionamos a la obra de Elías y de Juan como un símbolo de los que han de vivir en los últimos días. Vamos a leerlo. Vamos a tomar esta lectura de Historia de la Redención, el capítulo 23, la primera venida de Cristo. Allí se nos dice que Juan representa a los que saldrán con el espíritu y el poder de Elías para anunciar el día y la hora de la segunda venida de Jesucristo. Juan dice que vino con este espíritu, con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el advenimiento de Jesucristo.
Esta fue la obra de Juan. En el Consejo sobre el régimen alimenticio, allí se menciona acerca de Juan cómo era el estilo de vida de este mensajero que preparaba el camino del Señor en su primera venida. Y allí menciona que fue un representante de los que viven estos últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo, con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Juan era un reformador. Se separó de los amigos y los lujos de esta vida y explica que la sencillez de su vestuario era una constante cierta reprensión para los lujos de aquel entonces. También incluso va más allá y menciona el tipo de alimento que llevaba Juan. Su régimen alimenticio puramente vegetal, de langostas y miel silvestre. Era un reproche de la complacencia y del apetito y la glotonería. Las langostas que se mencionan aquí no son, ¿cierto?, estas especies de saltamontes, sino que es un árbol, ¿ya?, que se conocía también como langosta, y que de eso tomaba Juan, juntamente con miel. Su régimen era estrictamente vegetal. Esto lo pueden comprobar, ¿cierto?, también del comentario bíblico adventista. Entonces dice que el profeta Malaquías declara: y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías. Elías, ¿cierto?, tuvo una misión: volver, ¿cierto?, al pueblo a Dios. Juan tuvo una misión: volver el corazón del pueblo a Dios. Y los que están en los últimos días también tienen esta misma misión: volver el corazón a la prudencia de los justos, el corazón del pueblo, el corazón también de los que habitan este mundo. Porque Juan no solo predicaba a los que eran seguidores de Dios, sino también a los que estaban afuera. Y predicaba el mensaje del arrepentimiento. Vamos a ver que Juan era luz. En la siguiente presentación vemos que Juan era la luz menor en los tiempos de Jesús. En el libro de San Juan, el capítulo 1, donde se relata acerca de la divinidad de Jesucristo, mencionando que Jesucristo, ¿cierto?, es el Verbo, que el Verbo estaba con Dios, Jesucristo estaba con Dios, ¿cierto?, que Jesucristo era Dios y que Dios, ¿cierto?, era en el principio. Y en Él estaba la vida y era la luz de los hombres, dice el verso 4. Jesucristo era la luz de los hombres. Jesucristo es la luz de los hombres. Y el verso 6 dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino, dice el verso 7, para que diese testimonio de la luz, y no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan no era la luz, sino daba testimonio de la luz. Ahora, ¿cómo Juan da testimonio de la luz? En la siguiente presentación, en el libro de San Juan, capítulo 5, encontramos cómo Juan da testimonio de Jesucristo. Y dice que Juan daba su testimonio de esta forma. Daba testimonio de la verdad y era como una antorcha, dice Jesucristo, en el verso 35, que ardía y alumbraba. La misión de Juan era como una antorcha que alumbraba en este mundo oscuro. Él no era la luz, sino que era una antorcha que conducía a la luz mayor. Juan, la luz menor, Jesucristo y su palabra, ¿cierto?, la luz mayor. Juan conducía a las personas a Jesús. El mensaje de Juan conducía a Jesús. El mensaje de Juan conducía al pueblo a la palabra de Dios y a Cristo. En el verso
7, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Esta era la misión de Juan, dar testimonio de Jesucristo, para que todos creyeran en él. En el deseo de todas las gentes, en el capítulo El encarcelamiento y muerte de Juan, allí se nos dice que Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios, se dedicaba a mostrar la relación que existe entre la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz menor que había de ser seguida por otra mayor. ¿Van captando, cierto, la idea? Elías volvía el corazón del pueblo de Dios a la fidelidad de Dios. Juan, ejecutando esta misma labor, volvía el corazón del pueblo de Dios y preparaba el camino para que cuando viniese el Mesías, el pueblo estuviera preparado para recibirle. Él no era la luz, sino que era una luz pequeña que conducía al pueblo a la luz mayor, que es Cristo Jesús. ¿Por qué levantó Dios a Juan? San Lucas capítulo 1, verso 17 está la respuesta. Cuando existen preguntas, recuerden siempre que la Biblia tiene el poder para responderlas. ¿Por qué Dios levanta a Juan? En la siguiente presentación, San Lucas capítulo 1, verso 17, allí se dice de él: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Recuerdan las palabras de Malaquías? Antes que venga el día grande y terrible de Jehová, ¿ha de venir a él Elías? ¿Recuerdan lo que dice Jesús acá? Miren, e irá delante con el espíritu y el poder de Elías, Juan, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La misión de Juan consistía, ¿cierto?, en restaurar las cosas, según el Evangelio de Mateo. Restaurar la esencia del Evangelio, que se había venido perdiendo producto del miedo que sentía, ¿cierto?, el pueblo de Dios a apartarse, porque si se apartaban tenían la experiencia antigua de que caían en continuas desolaciones, en continuos males. Venían los pueblos extranjeros, ¿cierto?, y los masacraban. Por eso, ¿cierto?, se les confundió la esencia del Evangelio. Y comenzaron a poner doctrinas, los mandamientos de hombres como doctrinas. Y por eso Juan dice que esta misión, viniendo con el espíritu y el poder de Elías, viene a restaurar todas las cosas, preparando el camino para el Señor Jesús. Por eso Dios levanta a Juan. Y ahora vemos la respuesta que tuvo, ¿cierto?, la respuesta que tuvo, ¿cierto?, los dirigentes de los seguidores de Dios. En la siguiente presentación, vamos al libro de Mateo capítulo 11. ¿Cuál fue la respuesta? Juan tenía un mensaje hermoso, pero en Mateo capítulo 11, verso 18, se encuentra algo triste. Porque Jesús dijo que cuando vino Juan, que ni comía ni bebía, decían de él que tenía demonio. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón? Señalar al profeta de Dios diciendo que tiene demonio. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón cuando no tiene el colirio del Espíritu Santo?
Por eso es que es necesario nosotros tengamos, ¿cierto?, este maravilloso don, el don del Espíritu Santo, porque Él es quien puede abrir las Escrituras para nosotros y señalarnos el camino. Para que nosotros no nos ocurra de señalar al profeta o a los profetas que Dios envía y diciendo nuestro parecer, como no calza con lo que yo pienso, eso no es de Dios, eso es del diablo. Por eso es que es peligroso que si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón y no dejamos que Él trabaje en nuestro corazón, podemos caer en pensamientos, en negar, ¿cierto?, la obra de los profetas, en no seguirla. Fíjense en la siguiente presentación, en Lucas capítulo 7, en el verso 29 y 30, se nos añade más información y nos dice que el pueblo y los publicanos sí oían la voz del profeta que Dios había enviado y justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Quiénes? Los publicanos. ¿Quiénes más? El pueblo. ¿Pero qué sucedió con los fariseos y los intérpretes de la ley? Desecharon los designios de Dios. Demonio tiene el profeta. Así que no nos vamos a bautizar. Malaquías dijo, os envío al profeta Elías antes que venga el día terrible y espantoso de Jehová. Él hará volver los corazones a Dios. Pero acá vemos, no querían ser tocados por la obra del Espíritu de Dios a través del profeta Juan. Y más que profeta, dijo Jesús, el mensajero del Señor. Y fijémonos en esto que en Mateo 17, que se encuentra en la siguiente presentación, que el que trata cierto mal al profeta o al mensajero, tratará también mal al Señor que envía al profeta. En Mateo 17 dice que Jesucristo dijo, más os digo que Elías ya vino, porque había una creencia que Elías iba a venir en persona, ¿ya? Según lo que dice Malaquías, los intérpretes de la ley decían que Elías tenía que venir en persona a preparar el camino del Mesías. Por eso es que Jesús le dice, Elías ya vino. Le dijo a sus discípulos, Elías ya vino. Y no le conocieron. Si no quisieron con él todo lo que quisieron, y así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y ahí los discípulos entendieron que le estaba hablando de Juan. Es por eso que nosotros, cuando el Señor nos habla a través, ¿cierto?, de sus mensajeros, nosotros no debemos resistirnos al mensaje. Porque si nos resistimos al mensaje, no nos resistimos al mensajero ni tampoco al profeta, sino nos estamos resistiendo a la palabra del Señor, al Señor mismo. Elías ya vino, fue triste, Elías vino y no le conocieron. No iba a venir en persona, sino con el espíritu y el poder de Elías. El mismo espíritu que obró en Elías, el mismo espíritu obraba en Juan, el Espíritu de Dios. Atrayendo, ¿cierto?, a la humanidad a Cristo, nuestra única esperanza de salvación. Ahora Dios no deja en oscuridad a su pueblo. Amós 3:7 nos dice que no hará nada al Señor sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Y la promesa que se encuentra en San Juan 15:29 es que cuando venga el Espíritu Santo, Él también es el que nos va a enseñar todas las cosas. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice Jesús. El Señor revela, ¿cierto?, los secretos a su pueblo porque el Señor ama a su pueblo. El Señor no quiere que su pueblo tropiece.
El Señor no quiere que su pueblo sufra. El Señor quisiera hablar con nosotros. ¿Recuerdan la historia cuando estaban en el monte Sinaí? El Señor quería darle las leyes al pueblo y hablar con el pueblo cara a cara, pero el pueblo, como estaba apartado, andando en sus pecados, no, Moisés, habla tú con Dios y tú habla con nosotros y nos cuentas cuál es la voluntad de Dios. Porque si nosotros hablamos con Dios cara a cara, vamos a morir. Dios quiere buscarnos, Dios quiere hablarnos. Y el medio por el cual quisiera es presentarse delante de ti y hablar contigo cara a cara. Pero en el estado en que nosotros nos encontramos, de seguro que moriríamos. Y es por eso que es necesario usar un profeta, un mensajero. Pero cuando el mensajero viene, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hicieron nuestros antepasados? Y ahora esta es la historia de Juan. Pero ahora quisiera que nosotros viéramos cómo se ha cumplido también en nuestros días y cómo se ha de cumplir este mismo, ¿cierto?, mensaje. En la siguiente presentación vemos, ¿cierto?, los creyentes de los últimos días también saldrán con el espíritu y el poder de Elías. ¿Es un invento que está en mi cabeza? Leámoslo. Malaquías. Recordemos lo que dijo Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ese día grande y terrible, ¿será que solamente fue en el día del ministerio de Jesucristo? ¿O en su primera venida? ¿O también se referirá a su segunda venida en gloria y majestad? Tiene dos cumplimientos, uno primario y uno secundario. El primario, cuando vino Jesucristo por primera vez acá a este mundo, a dar su vida por nosotros. Y el secundario, cuando vuelva por segunda vez a buscar a los que le esperan. Y noten esto, que en este día, en la campaña veíamos que se va a hacer una pregunta. ¿Y quién podrá estar en pie? ¿Recuerdan la campaña anterior que tuvimos? Apocalipsis. ¿Y quién podrá estar en pie en aquel día? Pues en el verso 6 de Malaquías, capítulo 4, dice, Él hará volver el corazón, este mensajero que venga con el poder y el espíritu de Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y del corazón de los hijos a los padres. Y Lucas dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Historia de la redención, el capítulo 25, la primera venida de Cristo nos dice lo siguiente. Anoten esta cita que dice, Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representa a los que saldrán con el espíritu y el poder de Elías para anunciar el día de la ira y de la segunda venida de Jesús. Juan es un símbolo de los que han de predicar el evangelio en los últimos días. Y si Juan es el símbolo de los que han de predicar el evangelio, tenemos un llamado a que nosotros debemos vivir el estilo de vida de Juan. Un estilo de vida que no esté apegado a este mundo. No digo que no trabajemos, no digo, ¿cierto?, que nos desenvolvamos en esta vida, pero no estoy diciendo que no pongamos nuestro corazón en este mundo. Vivamos el estilo de vida de Juan. Juan se vestía sencillo. Juan comía sencillo. Y Juan también predicaba un mensaje sencillo. Y este es el símbolo de los que han de predicar el evangelio en los últimos días. Y estos saldrán con el espíritu y el poder de Elías. Así como allá, ¿cierto?, Elías confrontó al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos?
¿O seguiréis a Jehová o seguiréis a Baal? Juan hizo lo mismo. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Y el pueblo de Dios de los últimos días dirá, ¿hasta cuándo también claudicaréis entre dos pensamientos? ¿O seguimos, amamos más a este mundo? ¿O nos preparamos para el encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo? Los creyentes, ¿cierto?, que esperan la venida del Señor Jesucristo, serán como Juan y también como Elías. ¿Por qué? Porque Dios prometió el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que obraba en ellos está prometido para los que quieran, ¿cierto?, seguir a Dios. Ese mismo Espíritu también obrará en los corazones de quienes esperan al Señor Jesucristo venir por segunda vez. Veamos cómo se cumple ahora en la iglesia los dones espirituales. ¿Está ya la presentación? Ahí está. 1 Corintios capítulo 12. ¿Cómo se cumple en la iglesia esto de que Elías ha de venir también? Y que así como Juan predicaba, nosotros también debemos predicar. Dice 1 Corintios capítulo 12 que nosotros no debemos ignorar los dones espirituales. Y dentro de estos dones espirituales está el de ser profetas, la profecía. Efesios capítulo 4 dice que constituyó Dios a profetas, dentro de otros dones también. Pero resaltamos este porque del cual estamos hablando. En el 12, ¿para qué fueron dados estos dones? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Invitar, predicar ¿cierto?, a este mundo e invitar a los que no conocen a Dios a que vengan, ¿cierto?, a Jesús. A fin de perfeccionar a los santos. Y fue por esto que los dones espirituales, ¿cierto?, fueron dados. Ahora, el don de la profecía en la iglesia a través de la historia la podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro, ¿cierto?, que nos señala acerca de este precioso don y de cómo se cumple en los días del fin de la historia de este mundo. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Nos dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Este no es Juan el Bautista, es Juan, ¿cierto?, el discípulo de Jesucristo, el que estaba en la isla de Patmos, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Verso 2, y de todas las cosas que ha visto. Juan, ¿de qué daba testimonio? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y por mencionar esto, el verso 9 nos dice que Juan se fue preso. Yo, Juan, dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y por hablar esto, se fue preso. Para silenciarlo. Apocalipsis 19. Aquí encontramos un diálogo entre Juan y un ángel. Y después que el ángel le revela, ¿cierto?, la palabra de Dios, Juan dice, yo me postré, el 19:10, Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Qué humildad la del ángel. Yo soy consiervo tuyo. No me adores a mí, adora a Dios. Y miren lo que agrega.
Yo, dice, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿De qué daba testimonio Juan? De la palabra de Dios y del espíritu de profecía. De estas dos cosas daba testimonio. Y por decir las cosas a la ley y al testimonio, lo silenciaron y se fue preso. Y en el capítulo 22, capítulo 22, verso 9, nos dice lo siguiente. Ya vimos en el anterior, ¿cierto?, que Juan tenía hermanos que también retenían el testimonio de Jesucristo. Y aquí, en el verso 9 del 22, dice, pero él me dijo, mira, no lo haga, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. De tus hermanos, los profetas, le dice aquí a Juan. Y también, en Apocalipsis 19:10 nos dice, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús, dice, es el espíritu de profecía. O sea que Juan y sus hermanos poseían este don. Y miren que esto no es algo nuevo, porque este don no fue exclusivo de la iglesia, digamos así, de los discípulos de Jesús, sino que este don también ya existía antes. En el siguiente presentación, nos dice que antes del diluvio, este don también fue partido de Enoch. Miren lo que dice ahí, Historia de los Patriarcas, el capítulo 6. Hablando de Set y de Enoch, Dios reveló a Enoch su propósito. Voy a leer solamente lo destacado, si no tomaría mucho tiempo. Si ustedes con la mente puede darle lectura al texto completo, sería bien. Mediante el espíritu de profecía, ya Dios revela a Enoch su propósito. ¿Notaron eso? Mediante el espíritu de profecía. Lo llevó a través de las generaciones que vivían después del diluvio y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y del fin del mundo. En visión profética le instruyó concerniente a la muerte de Cristo. Se le mostró su venida en gloria. Vio la corrupción que habría en este mundo cuando Cristo viniera por segunda vez. También se vio, dice, a una generación presumida, jactanciosa y empecinada, que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo, pisoteando su santa ley y despreciando la redención. Vio a los justos coronados de gloria y honor, y a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. ¿Cómo vio todo eso? Mediante el espíritu de profecía. Porque el espíritu de profecía, ¿cierto?, es el don del Espíritu Santo, que revela, dice, las cosas que deben suceder pronto a sus hijos. ¿Qué es lo que dice Amós? No hagan nada el Señor en secreto. El Señor ama a su pueblo y le cuenta las cosas que han de suceder. No solo a la iglesia de los discípulos, sino también mucho antes. Le pasó a Noé, le pasó a muchos. A Abraham. Pero quisiera concentrarme, ¿cierto?, en el remanente fiel. Siguiente presentación, Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 cuenta, ¿cierto?, el conflicto que hay entre el bien y el mal, entre Jesucristo y el diablo, incluso desde antes de que este mundo fuera formado. Porque dice que el diablo arrastraba con su pueblo la tercera parte de las estrellas, de los ángeles del cielo. Y se traslada a este mundo, ¿cierto?, este conflicto. Y el dragón, que simboliza al diablo, y el dragón es el diablo y Satanás, dice Apocalipsis 12, y se llena de ira contra la mujer. Mujer, ¿cierto?, en profecía de esa iglesia, se llena de ira contra la iglesia, por los creyentes, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y de nuevo repite esta frase, y el testimonio de Jesucristo. Es decir, que la iglesia que espera a Jesucristo en victoria y majestad, cree en la palabra de Dios, guarda los mandamientos de Dios y también tiene el testimonio de Jesucristo. Lo mismo que Dios le dijo
la Biblia de Juan. Juan estaba preso, ¿por qué? Por la palabra de Dios, el testimonio de la palabra de Dios, de los mandamientos, ¿cierto? Y también por el testimonio de Jesucristo. Por eso estaba en la iglesia preso. Ahora, ¿cierto? La iglesia de hoy también tiene este don. Y esto es maravilloso porque Dios ha venido trabajando con su pueblo desde siempre. E incluso desde que el Señor pensó en nosotros, desde antes de que éramos. Ya había un plan por si nosotros desobedecíamos, por si nos apartábamos. Pero las características de este pueblo que espera la segunda venida de Jesucristo es que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Miren lo que dice Apocalipsis 20, verso 4. Cuando Jesucristo ya vino a la tierra, esta es la lectura de Jesucristo vino a la tierra, llevó a los santos al cielo, y allá en el cielo, Juan dice que vio tronos, y se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar, en el juicio de la comprobación. Cuando los santos vean por qué algunos se perdieron y por qué algunos se salvaron. Y dice de ellos, dice que vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Qué? Esta iglesia que esperaba a Jesucristo venir en gloria y majestad, ¿qué le sucedió? Fueron decapitados por causa de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. ¿No le suena familiar lo de Juan el Bautista? ¿La cabeza en un plato no le suena familiar? ¿Lo mismo que querían hacer con Elías? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Y entendemos que esto es para los creyentes de los últimos días, porque miren lo que dice: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los que no habían adorado a la imagen ni a la bestia, ni tampoco habían recibido la marca de la bestia. Y la marca de la bestia no está sucediendo ahora. Eso va a suceder cuando legal, oficialmente, se ordene por ley guardar un día espurio, un día falso. Allí cada cual tomará su decisión, o es fiel a Dios o sigue, cierto, a la bestia, a estos poderes que están en contra de Dios. Allí recién se marca a los que son fieles a Dios o a los que son rebeldes a Dios. Por eso entendemos que ese momento del cual estamos leyendo Apocalipsis 24 aún no ha sucedido, porque aún nadie está siendo marcado, pero sucederá. Y Juan vio que cuando eso suceda, muchos serán decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Misma historia de Juan el Bautista. Pero lo esencial que quiero dejar con ustedes es que este don maravilloso, Dios lo da a su pueblo como un regalo. Un regalo para que nosotros podamos andar. Nosotros andamos en este mundo oscuro y necesitamos, cuando uno anda en la oscuridad, de una luz. Si no, tropezamos. Por lo mismo, ¿cierto? En este mundo espiritual, oscuro, Dios nos da una luz. Juan en ese tiempo la luz menor y en este tiempo, ¿cierto?, los testimonios también son luz menor. Ahora, en la siguiente presentación, quisiera que compartiéramos estos textos en los cuales, siguiente presentación, si me pueden ayudar, las pruebas de un verdadero profeta. Porque si decimos que la iglesia que espera la segunda venida de Jesús posee este don, también los apóstoles dijeron que iban a haber falsos profetas y que engañarían a muchos, y si es posible incluso a los escogidos. Pero miren, acá voy a leer rápidamente las pruebas de un verdadero profeta. Primero, ¿cierto? El profeta
no sale a predicar porque se le ocurrió a él, sino que es un llamado recibido de Dios. Dios elige a la persona, habla por las palabras de Dios, recibe las revelaciones por medio de sueños y visiones. Las visiones van acompañadas por notables fenómenos físicos, pérdida de fuerza, inconsciencia. Esto le sucedió a Daniel. Si ustedes leen el libro de Daniel, encontrarán que esto le sucedió a Daniel, a Juan y a otros tantos profetas. Ausencia de respiración, ojos permanecen abiertos, reciben fuerza sobrehumana, hablan de acuerdo con la ley y el testimonio. Sus predicciones se cumplen, no inducen al pueblo a la apostasía, declaran lo que le inspira y no hablan de sí mismos, reprueban el pecado. Y esto no solamente se dio en hombres, sino también en mujeres. El don de profecía no fue solo concedido a las mujeres, pues María, Débora, Hulda, Noaida, Ana y las 4 hijas de Felipe, también, ¿cierto?, el Señor las usó. Y fueron reconocidas como profetisas. Ahora, como adventistas del séptimo día, nosotros creemos que Dios otorgó este don profético a una mujer. Esta mujer, ¿cierto?, es nuestra hermana Helena Harmon, conocida como Helena de White. Y esta mujer reunía todas estas características. Y sus escritos hablan por sí mismos. Quisiera comentar de ella en la siguiente presentación cómo se consideraba a ella. Porque nosotros entendemos, ¿cierto?, a la luz de las Escrituras, que ella cumple la profecía, que es cierto, iba a venir palabra del Señor y que iba a haber un don que esta iglesia que espera a Jesucristo por segunda vez iba a poseer este don. Y allí a ella se le pregunta, ¿es usted profetisa? Y cuando diga esto que voy a decir a continuación, tengan en mente lo que dijo Juan. Cuando le preguntaron, ¿eres tú profeta? ¿Qué dijo Juan? No, yo soy el mensajero del Señor. Ahora a Juan se le pregunta, ¿eres tú profeta? Siempre ha respondido, dice, yo soy la mensajera del Señor. ¿Por qué no he pretendido ser profetisa? Porque mi obra incluye mucho más de lo que significa la palabra profeta. Esas fueron sus palabras. Mi obra constituye mucho más de lo que significa la palabra profeta. Ella se identificaba como la mensajera del Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué fue necesario que viniera, ¿cierto?, un profeta a la iglesia que espera la segunda venida de Jesús? Si es que ya existe la Biblia. Si es que tenemos la Biblia, ¿por qué es necesario que hayan escritos que nos guíen a la Biblia? ¿Por qué sucedió esto? Si tenemos luz aquí, tenemos las palabras de Jesucristo, ¿por qué fue necesario otra luz, una luz menor, para conducir a la Biblia y a Jesucristo? Las palabras, ¿cierto?, están allí. Poca atención a la Biblia. Y ella sí lo escribe en Recibiréis poder para el 11 de agosto, esta matutina, y ella escribe, se le ha prestado poca atención a la Biblia. Por eso el Señor ha enviado una luz menor para conducir a hombres y mujeres a la luz mayor. Muy parecido a lo de Juan, el Bautista. Prepara el camino para la venida del Señor, a un pueblo bien dispuesto.
Poco caso se hace la Biblia, reitera en otra cita el colportor evangélico. Mencionamos, ¿cierto?, que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Eso dice la mensajera del Señor. Y además añade que el hermano J quiere confundir los ánimos, tratando de hacer aparecer que la luz que Dios me ha dado por medio de los testimonios es una adición a la palabra de Dios, o que se está agregando material a la Biblia. Pero da así una falsa idea sobre el asunto. Los testimonios no son una adición a la palabra de Dios, sino que son, ya lo vamos a ver, es algo que nos conduce a la Biblia. Es una luz que nos conduce a la Biblia y a Jesucristo, porque nosotros le hemos prestado poca atención, no la debida atención a las Escrituras. Y si nosotros hubiésemos puesto atención a las Escrituras, ¿qué hubiese pasado? Siguiente presentación, estará ya en la siguiente presentación. Ella dice, no habría necesitado los testimonios. Si nosotros leyéramos las Escrituras, nosotros no habríamos necesitado los testimonios. ¿De dónde sacó esto? Joya de los Testimonios, tomo 2, el capítulo Naturaleza e influencia de los testimonios. Allí ella nos escribe, si os hubieseis dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. Esto es lo que menciona ella acerca de sus escritos. Y podríamos pensar entonces, si el espíritu de profecía es una luz menor, ¿significará esto que tiene menos inspiración? ¿Será menos inspirada que la Biblia? En la siguiente presentación, allí encontramos varias citas. Una de ellas está en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, donde nos dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana. En el verso 21 y en el 16 de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. San Juan, capítulo 10, 41. Todo lo que Juan dijo de este era verdad, porque las palabras del profeta son verdad, porque son inspiradas por el Espíritu de Dios. Y si son inspiradas por el Espíritu de Dios, son para nuestra edificación. ¿Qué es lo que se dice en el comentario bíblico, en el tomo 7, capítulo del Apocalipsis, comentando el capítulo 19? Allí dice que algunos han especulado y argumentado que hay grados de inspiración. Consideran que Elena de White poseía un grado de inspiración inferior, pero en la Biblia no dice nada en cuanto a grados de inspiración ni apoya esta idea en ninguna forma. Los adventistas creen que todas estas especulaciones no son solo ociosas, sino peligrosas. En el libro de Mensajes Selectos, tomo 1, en la siguiente cita, capítulo 1, allí dice, Dios no ha puesto a nadie para que pronuncie juicio sobre su palabra, eligiendo algunas cosas como inspiradas y desacreditando a otras como no inspiradas. Los testimonios han sido tratados de la misma forma, pero Dios, que dice la Escritura, ¿está en eso? No está en eso. El que niegue los testimonios, sepan que Dios no lo acompaña en eso. No existe grado de inspiración. O es inspirado o no es inspirado sencillamente. Y los consejos que allí se encuentra, dice yo aconsejo esto, aconsejo lo otro, es palabra de Dios, e inspirada por el Espíritu de Dios.
Así como también en Apocalipsis capítulo 3, Jesucristo mismo dijo: yo os aconsejo, dice, a los de la Odisea, que compren de mí oro refinado, que compren colirio. Yo os aconsejo. No tomemos los escritos de los testimonios como un consejo, simplemente. Lo puedo dejar pasar. Porque recordemos que el que inspiró, quien dio los testimonios fue el Señor Jesucristo. Quisiera comentar en lo que menciona la historia de la redención en el capítulo 55. En una firme plataforma. Ahí está. Menciona que los que rechazaron el testimonio de Juan no fueron beneficiados por las enseñanzas del Señor. ¿Notaron eso? Los que rechazaron el testimonio de Juan, el regalo que Dios estaba dándole a su pueblo, los que hicieron eso de rechazarlo, se quedaron sin la bendición del Señor. No quisieron el regalo. Y por lo tanto el regalo no pudo hacer nada en ellos. Y mire lo que nos dice ahora el Señor. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Este fue un sermón que fue predicado sábados atrás acá. Lo que el testigo fiel exige de la iglesia de la Odisea, de la iglesia que lo espera. Algunos, dice, no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. El último engaño de Satanás será para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Porque Proverbios 29:18 dice que sin profecía el pueblo es disipado. Las huestes de los ejércitos del Señor en esta tierra, sin profecía, no están unidas. Y noten esto que resaltó con rojo, dice que es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Ese es el plan del enemigo. Mantenernos ocupados, mantenernos cansados, para que nosotros no tengamos el tiempo para ir a esa luz menor. ¿Y qué pasa si nosotros dejamos de ir a los testimonios? Luego sigue, dice, el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. El enemigo presentará falsas doctrinas, pero nosotros ¿cómo nos vamos a dar cuenta si no vamos a la Biblia de cuáles son esas falsas doctrinas? ¿O cómo nos vamos a dar cuenta si no estamos yendo a los testimonios, donde allí se da un claro y directo consejo? La mensajera del Señor no anda con rodeos, lo dice claramente en todos los temas que ustedes puedan buscar. Temas para niños, temas de familia, temas de salud, temas de evangelismo, temas de oración. Lo que ustedes desean aprender está todo en los testimonios. Y los testimonios nos llevan a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos conduce a Jesucristo nuestro Salvador. Por eso es importante no despreciar la obra de los profetas. Quisiera leer las palabras de nuestro presidente Ted Wilson. Estará allá y la presenta ahí. Dice que el testimonio de Jesús es del espíritu de profecía, es parte integral del movimiento adventista, es un magnífico regalo de Dios, está centrado en Cristo y todo lo que Él presenta, todo lo que, ¿cierto?, los testimonios presentan, es salvación, gracia y ministerio actual, el ministerio actual, ¿cierto?, de nuestro Señor en el lugar santísimo.
del santuario celestial. El espíritu de profecía comparte lo que Jesús quiere para su pueblo, para los últimos tiempos, para aquellos que esperan su inminente segunda venida. Cuando nos ha visitado acá el presidente de la asociación, también ha preguntado, ¿y ustedes todavía creen en el espíritu de profecía? Espero que así sea, mis hermanos, que todavía creamos en el espíritu de profecía, que creamos a la mensajera del Señor. Recordemos que el enemigo trabaja para debilitar nuestra fe. El enemigo no quiere que nuestra fe esté fuerte. El enemigo quiere que nuestra fe sea vacilante. Pero ¿recuerdan las palabras? ¿Cómo se produce la fe? La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Tienes que ir a la palabra de Dios. Si no vas a la palabra de Dios, la fórmula de la Biblia dice que no podrás tener fe. A la palabra de Dios. La Santa Biblia. Hemos hecho poco caso a la Santa Biblia. Ese es el mensaje del Señor. Y por eso fueron necesarios testimonios directos. Porque cuando vamos a la Biblia y leemos la palabra de Dios, muchas veces en nuestra mente que está tan apartada de Dios, no entendemos lo que allí dice. Pero si vamos a los testimonios, allí nos explica y nos ayuda a entender y hace parecer fácil lo que la Biblia dice. Es por eso que nuestra iglesia ha preparado ciertos materiales. Estos mismos materiales que fueron dados por Dios a la mensajera del Señor. Existen libros, devocionales, están las cartas y manuscritos, está la bibliografía de los pioneros, las publicaciones de manuscritos inéditos que no están traducidos incluso al español. En conclusión, necesitamos más de la Biblia. Necesitamos más de los testimonios para descubrir aquellas cosas que la Biblia nos enseña. ¿Cuál sería la invitación? La invitación es que nosotros no actuemos como actuaron los creyentes en la primera venida de Jesucristo. Porque allí Jesús dijo en Mateo 23:37 que Él los quiso juntar. El Señor quiso juntar a su pueblo, como la gallina dice, junta a los pollitos. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Al amor de Dios, al regalo que Dios le presentaba, no queremos. Y no quisiste, dijo Jesús. Por eso es que el apóstol, escribiendo a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 5, verso 20, dice que nosotros no debemos menospreciar los mensajes de Dios a través de los profetas. ¿Por qué? Porque hacemos bien, dice Pedro, al estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y Juan dice, era como antorcha que alumbraba, dijo Jesús de Juan. ¿Y qué son las profecías? Esto mismo. Pedro dice, son una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y cierro con lo que dice 2 Crónicas 20, capítulo 20. Recuerda estas palabras. Creed en Jehová, vuestro Dios. Tened fe en Él. Creed en Él. Y estaréis seguros. Creed a sus profetas. Creed a sus mensajeros que Él nos envía. Y seréis prosperados. No solo prosperados en este mundo, sino también prosperados para alcanzar la vida eterna junto a nuestro Dios. Hoy es el día, ¿cierto?, en que recordamos al espíritu de profecía, a este don maravilloso, a este regalo que Dios nos ha dado. Hoy existen muchas facilidades para ir a este don. No solo está impreso, sino también está en aplicaciones. Tal vez tener la colección completa del espíritu de profecía para ir a buscar los temas que nos
interesan o que tal vez nos vayan a ayudar en nuestra necesidad personal, tal vez no la podamos tener impresa, pero sí, con unos clic por aquí, clic por allá, podemos tenerla en nuestro móvil. Todos tienen TikTok, todos tienen Instagram, Facebook, muchas aplicaciones de redes sociales, YouTube, Google. ¿Y cuántos tenemos en la biblioteca de los testimonios? Allí está dado tan fácil que si nosotros no podemos leer o tenemos problemas a la visión o no tenemos el tiempo tal vez porque tenemos las manos ocupadas o desarrollamos tal vez labores que podemos estar escuchando, también existe la posibilidad de no solo leer, sino también escuchar los audiolibros. Y a veces los libros son tan cortos que en media hora, por ejemplo, el libro de la música podría ser escuchado en un tiempo promedio. Entonces, mis hermanos, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Estas son las palabras, ¿cierto?, que el Señor quiere dejar en ustedes. Tengan ánimo, ¿cierto?, que el Señor ha de volver y por eso el Señor nos pone por delante, ¿cierto?, un regalo, el don de profecía. No lo dejemos allí guardado, no lo dejemos de lado como consejos tal vez del pasado, consejos viejos, consejos arcaicos, fomes, aburridos, porque en ellos hay bendición. El Señor esté con ustedes, el Señor esté con su espíritu en sus corazones, en sus mentes, y durante esta semana propónganse esa meta. Comiencen por un libro corto y un libro muy hermoso, el Camino a Cristo, por ejemplo. Es cortito. Si no tienen tiempo para leerlo de la aplicación, escúchenlo. Incluso ahí está en YouTube también la posibilidad de escucharlo. Les dejo este desafío y esperamos, ¿cierto?, que nos encontremos dentro de las filas de los redimidos y podamos allí compartir las experiencias, ¿cierto?, de salvación, cuando ya estemos en la Canaán celestial. Está cerca el regreso del Señor y el Señor hace el llamado a su pueblo a que debemos enderezar las sendas. El Señor esté con ustedes y con cada uno de los que no pudieron también poder llegar a este templo. El Señor les guarde, y a los que no han hecho pacto con Dios, recuerden que el Señor les ama mucho. El Señor dio su vida por ustedes y el Señor les espera pacientemente para que vengan, ¿cierto?, a Él, y cuando todos hayan tomado su decisión, pues el Señor vendrá. El Señor les guarde. Ese es mi deseo y oración. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y también recuerda que esperamos verte pronto visitar nuestro templo. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos ves. Y por favor, si tienes un motivo de oración, nos gustaría que pudieses compartirlo con nosotros. Que tengas una bendecida semana. Y recuerda, Cristo viene pronto.